Buenos días a todos. Es un privilegio estar aquí después de 4 años que, había venido a visitar un par de veces, pero es como hace 4 años fue la última vez que tuve la oportunidad de compartir la palabra de Dios, predicar. Y no es como montar bicicleta. Ninguna bicicleta me ha hecho sentir como me siento hoy. Y es muy bonito estar aquí después de tanto tiempo y ver la iglesia y ver dónde está en este lugar tan hermoso. Y me acuerdo cuando, después de ver el grupo tocando hoy, alabando al Señor, José Miguel tenía como 7 años cuando empezó a tocar la batería o algo así, creo yo, más o menos. Más pequeño, no sé. Y a veces solamente estábamos Oscar y yo. Y después de escuchar hoy me provoca decir como, perdónennos por hacerlos sufrir todo ese tiempo en que estábamos solo Oscar y yo tocando las alabanzas con nuestras desafinaciones y todo el cuento. Y qué bendición poder estar aquí de nuevo. El día de hoy vamos a estar en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 13. Sé que vas a tener que eliminar toda la primera parte de la grabación antes de subirla al sitio web. Entonces, para los que están en la escuelita de predicación, hoy van a ver muchos buenos ejemplos de lo que no deben hacer. Aprovechen de tomar nota y sacar provecho de esto en su clase. Mateo capítulo 5, versículo 13. El capítulo comienza, ya desde el capítulo 4, final del capítulo 4, sabemos que Jesús está comenzando su ministerio y lo sigue una gran multitud. Hay gente que lo sigue de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea, del otro lado del Jordán, dice en el versículo 25 de la Escritura. Y al comienzo del capítulo 5, Jesús ve a la gran multitud que lo está siguiendo y sube al monte, sus discípulos se acercan y comienza este discurso que llamamos el Sermón del Monte, ¿cierto? Y en el capítulo 5, versículo 13, dice la Escritura, y que ya está ahí, y voy a leer de la Nueva Traducción Viviente porque me encantó la forma en que lo pone esta versión en particular. Dice, ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. El capítulo 5, de hecho, comienza con el discurso de las bienaventuranzas, ¿cierto? Y tenemos 6 o 7 semanas que más o menos pasamos a través de todas ellas estudiándolo. Y la semana pasada Hernán compartió con nosotros cómo termina el discurso de las bienaventuranzas, ¿cierto? Cierra con una advertencia que el Señor Jesús hace a sus discípulos, a sus seguidores, y les dice básicamente que el mundo los perseguirá, inventará toda clase de mentiras contra ellos. Y nos deja también una promesa allí, ¿cierto? Que ¿cuál era? ¿Se acuerdan? Hay una gran recompensa en el cielo. Correcto, muy bien. Y en ese contexto del mundo persiguiendo a la iglesia, el mundo persiguiendo a los seguidores de Jesús, inventando mentiras contra ellos, Jesús comparte lo que a mi parecer, yo pensaba de esa forma cuando lo leía, era el plan de contraataque de la iglesia contra las amenazas del mundo. Y no es otro básicamente que combatir la mentira y el odio con verdad y amor. Nos da una misión, nos llama a ser la sal de ese mundo que odia el mensaje del evangelio y que inventa mentiras para perseguirlo, aplastarlo, callarlo y sepultarlo. Combatimos el odio con y las mentiras con amor y verdad. Para ustedes no es un misterio que la sal era empleada en tiempos antiguos básicamente con 2 funciones primordiales. La primera era dar sabor, condimentar los alimentos. Y la segunda, a falta de métodos para refrigerar y preservar la comida, era utilizada precisamente para aumentar la duración de la misma. Básicamente lo que hacía era preservar la comida de la corrupción. Entonces, con estos detalles en mente, vamos a analizar este versículo que es bastante cortico, pedacito por pedacito. En primer lugar, Jesús dice, si puedes mover ahí, gracias. Ustedes son la sal de la tierra. Y a mi parecer está, en primer lugar, planteando una diferencia. A mi parecer hay 2 bandos claramente diferenciados aquí. ¿Cuáles son esos 2 bandos? Por un lado tenemos ¿perdón?
No hay preguntas tramposas aquí. Pueden responder lo que se les... Seguramente van a responder correctamente, no tengan miedo. Yo estoy más asustado que ustedes. ¿Cuáles son estos dos bandos que Jesús, como parece traer aquí al frente? Por un lado tenemos a sus discípulos, dice, ustedes, la sal, ustedes. En este caso ya también nosotros, la iglesia, ¿cierto? Y por el otro lado está la tierra o él. Muy bien, era fácil. Y van a venir más preguntas y son súper fáciles todas. El mundo. Muy bien, tenemos entonces por un lado el mundo con su corrupción y por otro lado la iglesia siendo el único mecanismo capaz de detener esa corrupción y preservarlo de ese fin terrible. Y bueno, si traemos un momento a la memoria todas estas 7 semanas de prédica, que yo sé que las tienen bien en la mente, que hemos hablado de las bienaventuranzas y hemos aprendido muchísimo del carácter cristiano, ¿cierto? Básicamente eso son las bienaventuranzas, un discurso acerca del carácter cristiano. ¿Qué hemos aprendido de las bienaventuranzas? Además de las persecuciones que Hernán sufrió y compartió la semana pasada. Que yo les debo confesar, la semana pasada me reía y mientras más pensaban toda la semana el tema, me daba cuenta de el carácter y el coraje que se requiere para decir no y mantenerse en pie en medio de la tentación. Y se me quitó la risa y me preguntaba a mí mismo, ¿podría yo soportar eso? ¿Podría yo soportar esa tentación? ¿Podría yo decir no con la firmeza y el carácter que él lo hizo? Créanme, se me borró la sonrisa. Ya no me estaba riendo del tema. Me pareció súper cómico la semana pasada, pero ya hoy lo veo diferente. ¿Qué hemos aprendido del carácter cristiano en las bienaventuranzas? Ok, muy bien. Me gusta como lo pone la Nueva Traducción Viviente. Él dice que Dios bendice a los que, por ejemplo, buscan la paz. Que Dios bendice a los que tienen un corazón puro, ¿cierto? Que Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia. Así nos acordamos. Éxito de las pasadas 7 semanas. Que Dios bendice a los humildes. Que Dios bendice a los que lloran. Muy bien. Y Dios sabe que ser diferente y vivir con esto, con esta barra de carácter es sumamente complicado. Pero la verdad, la buena noticia es que Él no nos ha dejado solos, ¿cierto? Ha enviado a su Espíritu Santo para ayudarnos, nos ha entregado a su Espíritu Santo para ayudarnos en todo esto. Me gustaría preguntar, y eso sí no tienen que responderlo, pero sí me gustaría preguntar, ¿en qué estás luchando en este tiempo de tu vida para ser diferente? Si te pones a mirar las bienaventuranzas, ¿cuáles de ellas son las que te causan más dificultad? ¿Cuáles son las que te retan más y te causan el mayor dolor para ser diferente? ¿Miedo a la persecución quizás, que es algo que tocábamos la semana pasada? Yo debo confesar que yo he estado lidiando muy duro con ese miedo. Admiro a las personas que miran a la cara del terror y no desfallecen y siguen adelante y son valientes y firmes. En mi caso, debo confesar, me causa mucho miedo la persecución y el sufrimiento. De hecho, recién llegado a la empresa a la que trabajo hoy en día, obviamente uno cuando cambia de trabajo llega lleno de ilusiones, ¿cierto? Uno llega pensando, por fin llegué al trabajo de mis sueños, esto era lo que yo quería, para esto me preparé por tantos años, gracias Dios por darme esta oportunidad, esto era lo que soñaba. Y recuerdo que llegué ahí y justo el tiempo en que llegué pasaron 2 hechos complicados. Al mes de estar en mi nuevo trabajo, el directorio de la compañía decidió que era tiempo de hacer una reducción de personal a nivel regional y perdimos al 30% de nuestra nómina para Latinoamérica. Yo pensaba, llegando y... no. Afortunadamente decidieron dejarme. Por las razones que sean, yo no sé, pero decidieron mantenerme, siendo el nuevo, el que acababa de llegar a la compañía. Y luego de eso, justamente después, salió un artículo donde estaban, básicamente en este artículo, retando las condiciones de trabajo de la compañía
que es una compañía californiana, súper liberal, especialmente en el área de diversidad e inclusión. Y eso causó un revuelo interno. El liderazgo de la empresa convocó a todo el mundo a nivel global para que ayudara a generar el nuevo manifiesto de los nuevos valores. Y al tiempo que eso pasaba, que suena muy bonito, como interesante, que bueno, que vamos a reformularlo todo, lo que pasó es que internamente comenzó a haber una gran presión y todo lo que decíamos no solamente era usado en nuestra contra. Entonces imagínense lo complicado que puede ser para un creyente en Jesucristo estar en medio de una tormenta de este tipo, mantenerse fiel a lo que cree, cuando básicamente te están preguntando en tu cara, ¿qué opinas tú al respecto de esto? Era como caminar en medio de copas o en medio de vidrio, ¿saben? Como tengo que pisar con cuidado, porque cualquier cosa que decía, de hecho tenía una compañera a la cual me pidieron revisar un proyecto que ella manejaba, y pues yo vi algunas cosas que no estaban funcionando bien, remodelé un montón de cosas, y en ese momento eso generó una gran fricción entre nosotros dos. Lo que yo no sabía era que ella era la persona encargada de diversidad a nivel del regional, y sí tomó cierto como represalia contra mí por la forma en que yo traté su proyecto. De repente comenzó a llamarme a reuniones donde me llamaba la atención porque yo alguna vez dije, no sé, me acuerdo que una vez yo dije, no, pero yo no soy realmente gerente de nada, porque no tenía ningún proyecto en ese momento, y ella pensó que yo estaba desestimando a la chica que trabajaba conmigo en mi equipo, de la cual yo era su manager, y dijo, ¿cómo tú vas a decir que ya es nada? Y yo, ¿qué? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? No tiene nada que ver. Estaba en una reunión y una chica estaba hablando y yo me volteé a hacerle una seña a una persona por una cosa que tenía que decir en su siguiente intervención, y me llamó porque yo maltrato la autoestima de la mujer, porque cuando las mujeres hablan yo las interrumpo y las ignoro. Y yo, ¿what? Y eso duró como 3 semanas de persecución, de ella cayéndome encima, llamándome a reuniones, y yo recuerdo que llegó el punto donde dije, me va a tocar irme de aquí. Esto es un infierno. ¿Quién puede trabajar de esta manera? Y si les debo ser completamente honesto, para mí fue extremadamente difícil durante esas semanas soportar todas las mentiras que ella estaba inventando. Y pensar en mi recompensa celestial, les confieso, fue lo último que pensé. Pensaba en renunciar, pensaba en irme, ya no quería trabajar más allí. Me acababa de mudar a un país extranjero, al trabajo de mis sueños, y yo decía, esta persona va a hacer que me despidan. Así que mantener la calma, ser humilde, dar la otra mejilla, orar por los que me maldecían y me perseguían, recordar que Dios bendice a los que buscan la paz, fue sumamente difícil. Y si no hubiera sido por el Espíritu Santo de Dios y por una persona, la persona más aleatoria del mundo, que llegó un día y sin ser cristiano me recordó la palabra de Dios, no hubiera podido mantenerme en pie. Ser diferente duele, cuesta, es sumamente complicado. Ser fiel a tus principios es difícil, pero tenemos la ayuda del Espíritu Santo para mantenernos en pie en medio de las más terribles tormentas. Tenemos la ayuda de su Espíritu Santo. Total que al final Dios sacó todo a la luz, hizo que mi justicia brillara como el mediodía, como dice la Escritura, y terminó sacando todo y aclarando todo y ayudándome a mantenerme en pie. Pero de nuevo les digo, fue extremadamente complicado recordar en ese tiempo que Dios me llamó a ser sal y a marcar una diferencia. ¿En qué área de tu vida estás luchando por ser diferente? ¿A qué lucha te estás enfrentando hoy en día para marcar una diferencia? Tal vez un corazón puro, tal vez mantener la humildad en un tiempo complicado. Me gustaría hacerles un reto. ¿Qué pasaría si cada uno de nosotros, con nuestras familias, al llegar esta noche a casa, agarramos las bienaventuranzas, las leemos todos juntos y le preguntamos a nuestra familia, ¿dónde estoy corto aquí? ¿Dónde no estoy dando la talla? ¿Dónde me han visto que no estoy
mostrando el carácter de Cristo cuando leen este texto? ¿Cómo sería preguntarle eso a nuestras esposas o esposos, a nuestros hijos? ¿Cómo sería retarnos mutuamente a marcar una diferencia? ¿Cómo sería preguntar a nuestra familia de la fe, ¿dónde no me has visto que estoy dando la talla? ¿Dónde hay oportunidad de mejora para mí? Dímelo, por favor. Porque estamos llamados a ser la sal, no la tierra. Hay una diferencia, ¿cierto? En segundo lugar, se me fue. Gracias. Ok, no sé cómo lo hiciste, pero gracias. Ustedes son la sal de la tierra y Jesús nos llama a hacer un impacto. El mundo está en un proceso de descomposición, ¿cierto? Y es imposible que el mundo por sí mismo detenga ese proceso y se recupere. No puede, simplemente no puede. Es similar y el ejemplo es obvio y evidente para todos ustedes con lo que pasaría cuando, no sé si les ha pasado y se dan cuenta que dejaron el arroz toda la noche fuera de la nevera, o la carne o el pollo, y llega la mañana siguiente y uno sabe, se arruinó. Comenzó el proceso de descomposición, ya no podemos comernos esto, toca desecharlo. Por esa razón el mundo necesita un agente externo que lo ayude a detener este proceso putrefacto. Nosotros hemos sido llamados a ser ese agente que con la ayuda del Espíritu Santo, de nuevo, retrasan el proceso de descomposición del mundo. Y yo estoy seguro que en esta iglesia que ha crecido, desde la última vez que me fui, somos como el triple, si no más, o el cuádruple de los que éramos cuando me fui. Así que yo sé que no me hace falta decirle a esta iglesia o darle un discurso de por qué debemos compartir nuestra fe. Porque estoy convencido que cada uno de ustedes entiende el porqué, entiende el llamado que Dios le ha hecho a compartir su fe. Yo creo que a veces el problema no es no estar convencido, sino tener ideas de maneras prácticas para hacerlo, ¿cierto? Porque no a todos se nos da facilito el sentarnos con alguien y decirle, ¿has oído de Jesús? ¿Ya entregaste tu vida a Jesús? Con cualquier persona, sí, X momento. No es fácil para todos. Así que tal vez yo creo que a veces el problema es, ¿cómo lo hago? Para mí, les voy a contar un ejemplo, que en este caso es mi esposa, Gesma. Ella, yo creo que Dios le ha dado un don increíble para ser amigos donde va. O sea, yo no sé cómo lo hace, pero conoce a una persona, se ponen a charlar, y a las 2 horas la persona está llorando, contando la historia de su vida, y ella está allí, a veces solamente les dice, déjame orar por ti. Otras veces les dice, oye, yo creo que tengo una palabra de Dios para ti, o lo que sea. Pero al final siempre, de una forma u otra, tarde o temprano, termina compartiendo las buenas noticias del reino de los cielos y solo sentándose a escuchar a la otra persona. A veces me dice, oye, voy a llevarle un pedacito de pastel a la vecina para sus niños, etcétera. Y pasan 2 horas y yo, oye, ¿qué onda? ¿Dónde estás? Y no, ya te cuento. Y cuando llega, no, imagínate que me contó la historia de su vida. Y entonces se puso a llorar y me contó X cosa que no te voy a contar, pero tuve la oportunidad de predicarle o de hablarle del Señor. Le hablé de esto, le compartí este versículo, oré por ella, le dije que vamos a estar orando por ella. Wow. A mí de verdad me impresiona su facilidad para hacerlo. A veces simplemente sentarnos a escuchar a la gente abre insospechadas oportunidades para que podamos compartirles del Señor. En mi caso, por ejemplo, lo que a mí me funciona mejor es cuando voy en un Uber o en un taxi, tiendo a pensar que probablemente jamás en la vida volveré a ver a esta persona. Así que, ¿qué más da lo que le diga? Y si de alguna manera llevamos la conversación y terminamos hablando de Dios o de alguna religión, quiero tener la oportunidad de decirle, oye, ¿alguna vez has entregado tu vida a Jesús? ¿Sabes de qué se trata eso? ¿Has entregado tu corazón a Jesús? Porque no lo voy a volver a ver. Así que si piensa que estoy loco o se burla de mí, me da exactamente lo mismo. La semana pasada, yo creo que era aquí en primera fila. Yo creo que usted la semana pasada compartió cómo coloca versículos en el menú de la comida. Y ¡pum! Llega alguien, lo lee, se quebranta y usted tiene la oportunidad de compartirlo. Otra forma súper creativa de compartir la palabra del Señor. Y seguramente si hago aquí una pregunta, ¿alguien tiene una forma que yo no haya hecho hasta ahora? Alguien va a levantar la mano y va a decir, sí, yo quiero contarles que yo he hecho esto. ¿Cierto? Bueno, a ver,
Porque aquí también hay personas que quieren saber formas de cómo hacerlo. Pero no les voy a... Esta no tienen que responderlo. ¿De qué maneras creativas podemos compartir nuestra fe? ¿Qué tal a través también de nuestros diezmos y ofrendas? La iglesia apoya misioneros, ¿cierto? Misioneros que van a lugares donde nosotros no podemos o ni siquiera nos atrevemos a ir. ¿Qué tal también ser sal, asegurándonos que estamos ofrendando y compartiendo de lo que Dios nos da para que ellos sean equipados con las herramientas que necesitan para predicar el evangelio donde vayan? En lugar de, y es muy importante lo que acabamos de decir, porque acabamos de hacer, hace un ratico estuvimos también orando por una familia misionera. ¿Qué tal si también somos sal, asegurándonos que no falte en nuestra oración diaria una palabra de oración por estas personas que van a predicar el mensaje de salvación? Yo no puedo ir, pero yo puedo orar. Y no es, bueno, voy a orar, por lo menos, no. Tenemos el poder de Dios a través de la oración para que Dios los equipe y los llene de su Espíritu Santo, los envista de poder para que ellos puedan predicar, ¿cierto? Podemos orar, podemos diezmar, podemos poner un versículo en un sitio donde nadie se lo espera, podemos aprovecharnos de que no nos conocen para hablar, podemos escuchar tantas maneras que pueden ser detonantes para compartir el mensaje de salvación. Y el más obvio de todos, y yo sé que todos en esta sala alguna vez lo han escuchado, cuando alguien de repente te dice, oye, pero tú eres diferente. Cuando se vuelve realidad la primera parte de este versículo y la gente se da cuenta que hay una diferencia. Oye, pero ¿cómo es que tú no explotaste cuando pasó tal cosa? Yo le hubiera dicho de qué se iba a morir y tú no lo hiciste. ¿Por qué? Y uno podría decir ahí, no, porque yo soy bueno. O podría aprovechar esa oportunidad de decir, ¿sabes por qué? Porque el Espíritu de Dios está en mí. Déjame contarte cómo lo recibí. Déjame contarte por qué yo soy diferente. ¿Qué es lo que hay en mí que me hace diferente? En un trabajo anterior, yo tuve la oportunidad de tener un manager y yo fui a un curso con él de entrenamiento, pero yo nunca había tenido la chance de sentarme a conversar, jamás, nada que no fuera realmente de trabajo. Al salir del curso, fuimos a tomar el Transmilenio y nos dimos cuenta que éramos vecinos, vivíamos como a 4 cuadras de diferencia, así que tomamos el mismo Transmilenio. Y conversando los primeros 5 minutos, por alguna razón que no puedo recordar en este momento, sí recuerdo que él me dijo, porque yo soy ateo. Cuando él dijo yo soy ateo, en mi mente yo sentí que salía la frase esa del famoso personaje de la serie de cómo conocí a tu mamá, challenge accepted, o sea, reto aceptado. Ah, tú eres ateo. Sí, yo soy ateo, y me comenzó a hablar, todo en lo que no creía y por qué no creía. Pero yo estaba seguro en mi mente que no podía hacer las cosas que suelo hacer en otros contextos. No podía ponerme a decirle ahora, oh, y sabes que vas al infierno. Tenía que abordar el problema de una manera diferente. Entonces decidí que con toda sinceridad y honestidad yo quería convertirme en su amigo. Dice, yo voy a ser amigo de este tipo. No sé cómo, porque además somos absolutamente polos opuestos. Él es súper introvertido, tranquilo, calmado, y yo pues no. Y dije, bueno, yo no tengo nada que ofrecerle a esta persona en este momento, pero le voy a ofrecer mi amistad, me va a hacer su amigo de verdad, y comenzamos un proceso de amistad. Por los siguientes 3 años, la verdad fue que nuestra amistad fue creyendo, y él es una persona sumamente respetuosa y educada, así que cada vez que yo tenía la oportunidad de predicar aquí en la iglesia, algún tema que fuera medianamente evangelístico, lo invitaba. Y él, siendo tan respetuoso, aceptaba y venía. Y ella escuchó varias prédicas. Luego de eso, en un cumpleaños, ya lo conocía mucho más, le tenía mucho más confianza, obviamente, le dediqué y le regalé una Biblia. Y él, con toda el respeto y como es él, me dijo, muchas gracias, Diego. Quiero que sepas que no la voy a leer, pero te doy gracias y la voy a guardar en alguna parte de mi casa. Con eso me basta. Pero lee la dedicatoria por lo menos, ¿no? Pues, por supuesto. Muy bonita dedicatoria, digo, muy formal, muchas gracias. Con eso me basta. Pasaron los años y su esposa quedó embarazada.
ella se enfermó gravemente, la hospitalizaron y obviamente al hospital fuimos a visitarla, oramos por ella. Yo le dije, oye, Mike, yo sé que a ti no te gusta esto, pero quiero que sepas que en casa, en nuestro tiempo familiar, estamos orando por la salud de tu esposa, de Jennifer, por la bebé que viene, estaremos orando por ustedes. Espero que no te moleste. No, hombre, Diego, muchas gracias, muy formal. Muy bien. Por fin, pues nació su bebé, ellos se fueron a vivir a Barranquilla, él consiguió un nuevo trabajo por allá, se metió en sus propios negocios, nosotros fuimos a vivir a Medellín, y un día, así, de la forma más inesperada, me llama, yo, oh, Mike, qué bien, hey, viejo Mike, ¿cómo te va? Bien, comenzamos a charlar, y luego de un rato, él me dijo, Diego, te voy a decir por qué te estoy llamando. A mí me está yendo muy bien en mis negocios, la verdad, ¿para qué? Yo estoy teniendo mucho éxito. Pero la semana pasada fui a una conferencia de emprendedores y la persona que estaba dando la charla habló acerca de el éxito y Dios. Y yo nunca había pensado en eso. Y la verdad es que esa charla me ha hecho pensar que algo falta en mi vida. Cuando el tipo dijo eso, yo estaba al otro lado del teléfono. No digas, Mike, ¿en serio? Sí, de verdad. Y bueno, yo me acuerdo que tú me invitabas a tu iglesia. Yo quisiera saber si aquí en Barranquilla tú conoces por casualidad una iglesia que se parezca a la de ustedes. Esta iglesia, esta. Y yo puedo aprender más de la palabra de Dios. Bueno, yo no conozco, pero enseguida averiguo. Toda la gente que conozco en WhatsApp recibió un mensaje, necesito una iglesia en Barranquilla que se parezca a la Cobra. En fin, por fin contacté a un amigo con el que somos muy amigos y fue nuestro mentor matrimonial, él y su esposa mucho tiempo, y me dijo, tengo una iglesia en Barranquilla, dile que contacte a esta persona. Yo llamé al pastor allá, nos pusimos en contacto, él comenzó a ir y a los pocos meses me mandó un video por WhatsApp y era él bautizándose. No hay en esta vida un sentimiento más satisfactorio que saber que colaboraste de alguna manera para que la eternidad de una persona cambiara. La de él, la de su hija, la de su esposa. No la hay. Yo sé que mi intervención fue una de las muchas que Dios usó, porque seguramente usó un montón para que él conociera al Señor y se entregara. Fue una. Después de todo, unos siembran, unos cosechan. Dios es el que da el crecimiento, ¿cierto? Pero lo importante es que cualquiera sea el método que empleemos, no dejemos de hacerlo. No perdamos el propósito de nuestra mente. Hemos sido llamados para hacer sal. Hemos sido llamados para ayudar a Dios a detener el proceso de corrupción que está acabando con este mundo. Somos instrumentos de Dios para detener el proceso de corrupción del pecado y la muerte. En tercer lugar, gracias. Bueno, en primer lugar vimos, hay una diferencia. En segundo lugar, hemos visto que hay un impacto. Dios espera que hagamos un impacto, ¿cierto? Y en tercer lugar, Jesús nos hace una advertencia. Si leemos el versículo de nuevo, voy a devolverme porque no lo copié. Dice Jesús, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? ¿La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor? No, perdón, eso no es una pregunta, es una afirmación. ¿La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor? Vosotros sois la sal de la tierra, pero hay una condición, ¿cierto? La sal debe permanecer salada. Muy bien. Ahora bien, cuando yo leía esto, yo decía, ¿cómo así? Pues, si uno ha visto un poquito de química, eso es cloruro de sodio, ¿cómo puede tener menos cloruro de sodio? O sea, ¿cómo funciona esto? ¿De qué estás hablando, Jesús? Y lo que pasa es que en la época de Jesús, obviamente, dependiendo de cuál fuera la fuente donde se extraía la sal, ella podía venir mezclada con otras sales minerales. Lo cual no solamente le quitaba su efectividad para salar o preservar, pero además podía hacerla peligrosa para la vida, podía convertirla en venenosa. Así que, pensando en una sal que no cumple su función, ¿qué significa para la iglesia? ¿Qué significa para nosotros perder nuestro sabor? No ser más salados. Pues
pensando en la parte anterior del versículo, cuando el mundo no puede ver ninguna diferencia entre nosotros y ellos, hemos perdido nuestra sal. Cuando la iglesia, nosotros, no comprendemos nuestra responsabilidad de impacto y nos ponemos a invertir el tiempo en cualquier cosa que nos aleja de la misión que Dios nos ha dado, podríamos estar perdiendo la sal. Cuando nos olvidamos de participar en la misión que Dios nos ha dado, también inclusive con nuestros diezmos y ofrendas, u orando por estos misioneros trabajando en otras partes del mundo, podríamos también estar perdiendo nuestra sal. No estamos aquí para cambiarle el sabor al mundo, para hacerlo más aceptable para Dios. Estamos aquí para detener la obra de corrupción del pecado y la muerte en el hombre. ¿Cierto? Que no lo olvidemos entonces. En primer lugar, y ya terminé, somos la sal de la tierra, hay una diferencia. Somos la sal de la tierra, debemos producir un impacto en ella. Y también Jesús nos llama con una advertencia. ¿Para qué servimos si perdemos el sabor? Que no perdamos de vista el llamado y la advertencia que Jesús nos hace el día de hoy. Vamos a orar.